¿Sabes cuáles son las prioridades de tu vida? Te doy 5 segundos para contestar esta pregunta. He hecho la misma pregunta a varios jóvenes y un buen grupo de ellos no ha sabido responder. No tener prioridades claras en la vida te llevará a caminar sin un rumbo. En otras palabras, al no tener prioridades claras, no sabes hacia dónde se dirige tu vida. En este episodio vamos a proponerte cuáles son las prioridades que todo joven cristiano debería tener en su vida. Para este episodio he invitado a un amigo. Él es ingeniero industrial, está enfocado en todo lo que es el planeamiento de prioridades en su empresa y en adición también es un ingeniero comercial. Como pasión, él tiene servir a la iglesia, en la iglesia y servir a los jóvenes. Además, dentro de sus hobbies, le gusta ser curioso de las cosas random. Es un amante de los videojuegos y le encanta jugar Zelda. Quiero darle la bienvenida y pedirte a ti que te quedes en este episodio con nosotros. Bienvenido a Mario Ortega desde Chile. Veamos este episodio completo. Bienvenido, Mario, a este episodio de podcast. Es un gusto tenerte. Así que, ¿cómo estás, Mario? Un saludo, por favor, desde Chile. Muchas gracias, Josué, por la invitación. Estoy bien, gracias a Dios, aquí en casa, ya después de un día de culto. Agradecido de tu invitación, esperando que podamos tener una linda conversación. ¿Qué hora es ahorita en Chile? Son las 22:39, no sé cuántas horas de diferencia tenemos. Estamos a una hora porque ahorita estamos grabando en Perú, a todos los chicos que nos ven, las 9:39 de la noche. Así que vamos, quiero empezar con una frase, Mario, porque el día de hoy, como ya hemos mencionado el tema de las prioridades, hay una frase que Quino dijo a través de Mafalda, su creación: que lo urgente no te quite tiempo para lo importante. Y sabes qué, Mario, y a partir de esta frase es que yo creo que establecer prioridades es uno de los pasos no solo más básicos de cualquier organización, sino que tener prioridades claras te permite llegar a objetivos a corto y a largo plazo. ¿Qué piensas de eso, Mario? Me parece excelente. Me parece, primero que todo, una muy buena frase y un muy buen comienzo para la conversación. Yo creo que eso es transversal tanto para el crecimiento interior del ser humano, que creo que es lo que tenemos descuidado y pretendo que cuando conversemos vayamos un poquito hacia allá en relación a los jóvenes, y también en términos gerenciales, de trabajo, de organizaciones. Si tú no tienes clara la visión hacia dónde quieres ir y no tienes fijadas tus prioridades, inclusive en términos puede ser de salud matrimonial, si tú no tienes fijadas tus prioridades, realmente pareciera que vas a andar buscando un rumbo a medida que avanzas. Y creo que ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Estudié ingeniería comercial y a nosotros nos setearon el cerebro con el asunto de la administración y sus pasos. Planear, organizar, dirigir, controlar. Y por eso, la etapa de planeación, la etapa de planeación es una de las que quizás descuidamos más, y en esa etapa de planeación es donde tienen que estar fijadas las prioridades. Y por eso es que decidí invitarte, porque yo quiero que tú nos ayudes a llevar todo lo aprendido pues a este campo de la juventud, porque hay muchos jóvenes que saben qué hacen porque tienen las agendas llenas de muchas actividades, pero no saben el por qué es que hacen esas cosas. Y creo que saber el por qué es parte por establecer las prioridades. Así que, Mario, vamos a hacerte la primera pregunta de esta noche. ¿Cuál crees tú que debe ser la primera prioridad en la vida de un joven cristiano? Yo creo que la primera prioridad debe ser enfocarse en su crecimiento espiritual. Uh-huh. Esa debiese ser su prioridad. Que ellos puedan comprender en qué etapa de su vida están, y que esa etapa es una etapa que los lleva a un momento. Ese momento es la adultez, pero para ello tienen que primero comprender que el ser humano tiene, ¿cierto?, una carta, una guía, un manual,
según nuestra creencia, que ese manual es la Escritura, y que la Escritura te enseña, te entrega herramientas para que tú crezcas, te desarrolles interiormente principalmente, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional. Están ahí las herramientas, están ahí los lineamientos, las directrices para que tú crezcas. Yo creo que esa debiese ser la prioridad del joven. Parece un poco extraño porque creo que no la es, creo que están enfocados en otras cosas, pero yo creo que por ahí debiésemos ir para que pudiésemos, primero, ¿cierto? Tomar conciencia de qué es lo que somos y cuáles son esas directrices que la Escritura nos traza. Entonces yo creo que esa debe ser la prioridad, estar consciente. Mario, y en pasos prácticos, ¿cómo un joven puede definir ciertos pasos para lograr esa prioridad, crecer espiritualmente? Interesante pregunta. Mira, yo creo que lo primero, sobre todo en nuestro contexto, ¿cierto? Porque tenemos que asincerarnos y entender que nuestro contexto no es similar al contexto secular. Y bueno, hay mucho que decir de eso, creo yo, respecto al reino de Dios, respecto a que los parámetros en los que nosotros nos movemos son diferentes, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer el joven es, además, ¿cierto?, de estar consciente, el primer lineamiento, el primer paso es creer, convencerse de que la Escritura es útil hoy. Que la Escritura no es solamente una herramienta para predicar o para exponer un tema, sino que la Escritura es útil para tu propio crecimiento. Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿cierto? Luego de tomar conciencia, después bajamos a la Escritura. No sé si respondo un poco tu pregunta o me fui por otro lado. No, interesante, porque yo estoy pensando a medida de que tú me vas contando esto significa que en la práctica los jóvenes cristianos que ponen a Dios o a su crecimiento como su prioridad, mínimo, tienen que tener sus tiempos devocionales diarios. Y la pregunta es, como tú dices, ¿realmente hacen sus devocionales diarios conscientes? Y no solo devocionales diarios, sino de pronto tiempos de oración, prácticas espirituales. ¿Qué otra cosa práctica? Yo creo que no lo hacen, Josué. Yo creo que no lo hacen, y que no lo hacen no porque ellos tengan la culpa, que ellos tengan responsabilidad. Yo creo que no lo hacen porque nosotros, los adultos, tampoco lo hicimos, tampoco nos lo enseñaron, y por lo tanto esto se va transmitiendo de generación en generación. Si tú observas, hay dos religiones, ¿cierto?, que son súper importantes en este sentido si tú observas la religión judía y la religión musulmana, ellos se enfocan y se esmeran en la educación de los niños y de los jóvenes. Los niños son instruidos en la palabra, en este caso en la Torá, los 5 primeros libros, ¿cierto? El Tanaj, que son el Antiguo Testamento para el mundo judío, y en el Corán, en el mundo musulmán. Sin embargo, nosotros, el mundo cristiano, habitualmente instruimos más en lo que es ritual, en nuestro culto. Los jóvenes conocen nuestros cultos, conocen nuestras canciones, pero no conocen la Escritura. Entonces ahí tenemos una debilidad, porque el mismo del libro de Deuteronomio lo enseña, ¿cierto? Te invita cuando el Señor crea al pueblo y le comienza a dar forma, pueblo de Israel, le dice que tiene que enseñarle a los niños, tienen que colocar el foco en los niños y en los jóvenes y enseñarle el mandamiento, instruirlos, pero nosotros no lo estamos haciendo. Creo que no es la responsabilidad de ellos, la responsabilidad es nuestra, que nosotros ya estamos más adultos, ¿cierto? Por lo tanto, es nuestra responsabilidad retomar esa indicación bíblica, ese mandamiento bíblico de instruir al niño, al joven, en el camino de Dios, a través de la Escritura. Qué interesante y qué desafío que un joven de esta sociedad posmoderna entienda y sea consciente de que tiene que volver sí o sí a la palabra del Señor como su norma y su regla de vida prioritaria cada día. Yo creo que tenemos que aprenderlo primero nosotros, ¿ah? Porque si nosotros no nos convencemos, porque yo creo que nosotros no estamos convencidos, si nosotros los adultos no nos convencemos, ellos no se van a convencer. Tienen que convencerse los adultos, las familias, los padres, los hermanos de la casa, para que logren crear un ambiente de educación bíblica, ¿cierto? De instrucción bíblica, de pasos, de lineamientos,
para que el joven se empape y su cerebro, ¿cierto? Su cerebro, su corazoncito, su mente, todo su ser se llene de esta instrucción divina. Pero nosotros no lo hacemos. Pregúntale a un niño musulmán acerca de Alá. Te va a dar una clase, una cátedra. Sí, claro que sí. Pregúntale a un niño judío, ¿cierto? Sabemos que ellos rezan la Torá y se saben de memoria el Shema Israel, ¿cierto? Saben los rezos, pero eso no es porque ellos nacieron aprendiendo. Ellos fueron instruidos por su entorno, por sus padres. Interesante. Gracias, Mario. Y bueno, yo creo que ha quedado, para ti que estás viendo este podcast, ha quedado claro que la primera prioridad que deberíamos tener, ya incluyéndonos como jóvenes, tú más joven que nosotros, es pues nuestro crecimiento espiritual. Qué desafío en este mundo en el que nos toca vivir. Mario, ¿cuál crees tú que sea la segunda prioridad, que debería ser la segunda prioridad de un joven cristiano? La segunda prioridad, creo yo, es encontrar herramientas para la inserción social. Ajá, coméntanos un poquito de eso. Que parece un poco raro, pero esto es un rollo que tengo yo. Yo creo que, a ver, no sé si tú recuerdas cuando era joven. Yo tengo buena memoria y trato siempre de recordar cuando era joven. Claro, yo soy joven hace años atrás, nada más. Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, a mí me costaba conversar con mi familia, me preguntaban cosas y yo como que sí, no, ¿cierto? Pasaba en mi habitación jugando videojuegos. Después cuando tenía que entrar a, no sé, a hablar con adultos me costaba y me tambaleaba un poco. Con el paso del tiempo uno va creciendo, ¿cierto? Y va adquiriendo esas habilidades. Pero creo que el joven tiene que ser más intencional. Y ahí volvemos a la conciencia, ¿cierto? Él tiene que saber reconocer que es un inexperto. Esa es la palabra que yo le trato de inculcar a los jóvenes. Y le digo, ustedes son inexpertos. No es un insulto, chicos, le digo yo. Ustedes son inexpertos. Y eso quiere decir que están aprendiendo, están adquiriendo experiencia. Y esta experiencia también se adquiere en términos seculares. Aprendan a conversar, aprendan a escuchar a los demás, adquieran humildad, ¿cierto? Para que puedan entrar en ciertos lugares. Si tienen que tomar responsabilidades en sus cursos, en el colegio, ¿cierto? En la escuela, háganlo, porque eso les va a servir. Esas habilidades sociales, seculares, ¿cierto? Cotidianas, les va a servir, porque si no van a vivir siempre en una burbujita de iglesia y cuando tambaleen un poquito desde el punto de vista espiritual, van a salir de esta burbuja y va a pasar lo que no sé si pasa en Perú, pero pasa habitualmente acá en Chile. Salen de la burbuja, conocen el mundo y se vuelven locos porque el mundo les abre los ojos, ¿cierto? Y conocen ciertos vicios que jamás habían conocido. Llegan a un mundo donde los demás le ofrecen ciertas cosas que ellos jamás vieron en su burbuja de iglesia. Entonces es bueno que encuentren herramientas para insertarse en lo secular, conocer, aprender también del mundo secular. Creo que no son buenas las burbujas en ese sentido. Sí, definitivamente. Estoy tratando de escucharte y de pronto interpretar qué importante es para el joven entonces aprender a moverse con su comunidad, pero pensando en la inserción social. Como tú dices, sí, a veces hemos crecido o nos mantenemos en la iglesia como en una burbuja y cuando salimos pues a la sociedad o al mundo secular, por así llamar, nos encontramos con cosas que muchos de ellos no saben cómo manejar. Otros pasos prácticos, Mario, de cómo ellos pueden cumplir esta segunda prioridad de la inserción social. Reconocer, o más bien proyectarse, creo yo, más que reconocer. Proyectarse y comprender que ellos, los lugares que nosotros ocupamos hoy, desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Jefaturas o oficios, profesiones, lo que quiera que sea, en algún momento los van a tener que ocupar ellos. Parece poco común, ¿cierto? Porque cuando eres joven no estás pensando en eso, tienes otras prioridades. Pero sí saber de que, mira, en algún momento voy a tener que ocupar ese lugar, voy a tener que ocupar ese o ese otro, entonces aprender a ver. No sé si cuando llegan acá en la enseñanza media, que le decimos nosotros, llegan a cuarto medio,
Que acá Los sería jóvenes, cuarto nosotros de igual llegamos, secundaria. Acá le llamamos cuarto de claro, secundaria. cuarto medio le decimos nosotros, Ujú. llegan a cuarto medio, después tienen que hacer una prueba y pueden entrar a la universidad. Y hay muchos jóvenes que la tienen súper clarita, saben lo que quieren ser. Y son principalmente los que en su contexto los papás tienen un trabajo, un oficio, en la mesa se habla respecto al trabajo, pero los jóvenes, como fue mi caso, porque mis papás son pastores y nos envolvíamos habitualmente en un mundo de iglesia, nuestro contexto era hablar de iglesia, de culto y todo giraba en torno a ello, se nos hace un poco más difícil, porque no conocemos y no alcanzamos a ver lo que el otro vio siempre en su mesa. Estuvo siempre la conversación en su contexto respecto al trabajo. Entonces, por eso es que a mí, en ese sentido, me preocupa que ellos también tengan conciencia de ello. Sepan que desde el punto de vista secular, también van a tener un lugar que ocupar. Entonces, creo que eso es bueno, proyectarse, escuchar, ser perceptivo, visualizar su futuro. Interesante. Mencionaste de que el joven debe encontrar o descubrir herramientas que le ayuden a funcionar, a ser funcionalmente cristianos dentro de la sociedad. ¿Cómo podrían conseguir esas herramientas? Voy a decir algo súper simple. Yo creo que todo esto es súper elemental. Es como cuando tú quieres aprender derivadas o ecuaciones altas, ¿cierto? Integrales, pero antes tienes que haber sabido sumar y Pero, restar. sí, pero ¿sabes qué, Mario? Es súper elemental, pero seguramente te ha tocado a ti, que has conversado con jóvenes que no ni siquiera saben cuáles son las prioridades en su vida. Y esto es Mira, importantísimo. yo una vez les pregunté a ellos que cuál era el, el trabajo que tenían en casa. ¿Cuál era su labor que tenían en la casa? Y con esto quiero responder un poco tu pregunta. Ujú. Sabes que la mayoría no tenía un trabajo en casa y uno, que ya tenía como 24 o 25 años, su tarea era botar la basura. Entonces, creo que ellos debiesen, si los padres no lo hacen, ellos pudiesen decir, ¿sabes qué, papá? Me gustaría hacerme cargo de alguna tarea en la casa. Acá esta zona es una zona de frío donde yo vivo, una zona de lluvia, entonces nosotros tenemos que cortar, picar leña, siempre tener astillas, como le decimos nosotros. Y hay hogares donde los hijos pudiesen estar haciendo eso, cortando la leña, o pueden ellos dedicarse a lavar la loza, ¿cierto? En un día, en los fines de semana, tener una tarea en la casa. Alguien puede decir, pero esto tan elemental, es bueno que el joven, el niño, tenga tareas que son cotidianas, que le van a enseñar responsabilidad, que le van a enseñar a ser útiles en un espacio, a ocupar un lugar en su espacio social más cercano, que es la familia. Creo que eso te enseña y cuando llegas al trabajo, cuando comienzas a insertarte, ¿cierto? Cuando eres adulto en esto secular laboral, ya tienes un camino recorrido porque ya supiste administrar, porque a lo mejor el papá te va a decir, ya tú te vas a hacer cargo como te decía, cortar la leña. Ok, él va a saber administrar sus tiempos, va a saber administrar cuánta leña necesita proveer. Hay un trabajo de fondo que parece simple, parece irrisorio, ¿cierto? Parece poco productivo, pero que a mi parecer es muy importante. Claro, genera habilidades que le van a servir para desenvolverse en el mundo Exacto. secular. Sí, por Me- supuesto, va a saber resolver una situación. claro, importante. Yo recuerdo haber conversado con varios jóvenes que de pronto no tenían muchas actividades o tareas en casa y se la pasaban orando o solamente leyendo su Biblia. Y yo les decía, pero la vida es más allá de eso. Tienes que aprender Exacto. también a hacer cosas como en casa, a ayudar en casa. Porque estos jóvenes venían, conversaba con ellos porque los padres previamente me decían, Josué, mi hijo se la pasa orando toda la mañana. Y uno dice, wow, qué espiritual. Pero yo le preguntaba al joven, ¿de qué hora a qué hora oras? Oro de 10 de la mañana al mediodía. ¿Y a qué hora te levantas? Se levanta para la oración. Entonces prácticamente la familia no contaba con él toda la mañana. Entonces, qué importante es esto de buscar habilidades a través de algo tan Sí. sencillo y elemental como tú dijiste, pero que funcionaría muy bien. Sí, yo creo que eso te da habilidades funcionales, como tú dices, que son cotidianas, parecen elementales, pero que te enseñan, de alguna u otra manera te enseña. No todo tiene que ver
con el intelecto, ¿cierto? Con estar leyendo. Hay personas que desde el punto de vista de la teoría saben muy bien las cosas, pero los sientas frente a un computador a escribir un documento o a trabajar una planilla Excel o a trabajar en un software y no saben qué hacer. Entonces, todo eso es parte integral del crecimiento humano. O también lo sientas frente a su esposa o a su novia y no sabe resolver un problema porque no ha resuelto problemas nunca. Entonces, y se generan muchos problemas. Y sí. termina huyendo y termina saliendo. O entra a un trabajo en el que le tratan mal y no está en la capacidad o no tiene las herramientas necesarias como para hablar con el jefe y decir, ¿sabes qué? No me gusta que me estés tratando de esta manera. Y tantas cosas. Yo creo que el sufrimiento enseña harto. Entonces, yo creo que a veces los papás, ¿cierto? Los padres, frenan un poco esas situaciones porque ven a sus hijos sufrir. Pero es preferible que sufran con ellos, ¿cierto? A esa edad, que se estresen, que les complique un poco. Porque después sufrir en el trabajo es una tortura, hermano. Es una persona externa que probablemente no te va a tener piedad, no te va a tener misericordia. Pero ya tuviste una preparación. Yo lo digo y estoy recordando, ¿cierto? Cómo mi padre me hacía trabajar con él. Se reía de mí porque yo cuando no sabía martillar, ¿cierto? Él me decía, ¿cómo no vas a saber clavar un clavo? Y yo ahí tenía que aprender. Acá descargábamos la leña en camiones. Yo tenía la tarea de descargarla y de ordenarla. Siempre tenía que proveer de leña dentro de la casa. Mis papás me colocaban trabajos. Siempre me entregó llaves de la iglesia, llaves de la casa, que yo tenía que guardar. En algún momento me hizo que venda unos libros, himnarios de la iglesia. Yo era chico, era joven. Y eso te enseña y te ayuda para que sepas administrar dinero, cómo tratar con las personas que te quieren comprar. Creo que eso es súper importante. Súper importante. Qué bendición que has tenido de tener a un papá que pueda instruirte de esa manera. Pero a ti, joven, que estás escuchando esto y de pronto quizás no es tu realidad, como ya lo habíamos conversado con Mario, esto también puede partir en ti, con iniciativa tuya, de tú buscar en casa qué puedo hacer, qué es una tarea. Cosas tan sencillas, pero que te van a ayudar y te van a dar habilidades para lo que será tu inserción en la sociedad, como Mario nos contaba, la segunda prioridad. Dime, Mario. ¿Sabes de qué me acordé, Josué? Ajá. No estaba en mi cabeza decir esto, pero me acordé de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. No sé si lo has leído. Sí, es buenísimo. Es bueno. Sí, y creo que va por ahí la cosa también. Él dice, ¿cierto?, que al niño, en vez de tenerlo todo el día estudiando o algo así, él le comienza a aconsejar que tenga ciertas tareas. Sí, y por ahí... ¿Recuerdas la historia que los hace ir a los amiguitos para trabajar gratis a la empresa del papá? Claro que sí. Sí. ¿Ves? Entonces no estamos tan perdidos. Sí, interesante. Interesante. Mario, gracias por esa segunda prioridad de la inserción en la sociedad y de la búsqueda de herramientas. Una tercera prioridad para el joven. Una tercera prioridad que creo que no la podemos dejar fuera es trabajar las emociones. Uh-huh. Reconocer que las emociones son parte de nosotros, que no son malas en sí mismas, pero tampoco son buenas en sí mismas. Son expresiones. A veces los jóvenes no saben manejar esas emociones, no saben manejar la frustración, no saben manejar la ansiedad, ¿cierto? Porque no reconocen que las emociones son parte nuestra y que nos dan información, nos entregan la información primaria de cómo nos sentimos, de cómo tenemos que resolver una situación, pero el joven tiende a desbordar sus emociones. Yo creo que eso es súper importante, reconocer que todos los seres humanos estamos compuestos no solamente de racionalidad, sino de emociones también. Y esas emociones tienen que ser administradas por nosotros. Al jovencito muy pocas veces se le enseña y habitualmente o se les castiga, o se les reprime, o se les... nosotros utilizamos la palabra retar. Mi papá me retó, decimos, no sé qué palabra utilizan. Me regañó, creo que te he escuchado decir. Los regañan, sí, los regañan, pero no les enseñan. Entonces, el asunto no puede terminar en un regaño. Tiene que haber una enseñanza respecto a las emociones. Y yo creo que los jóvenes, insisto, si no tienen la enseñanza, porque nuestra cultura no es de maestros, como delante mencioné a los judíos, ¿cierto? A los musulmanes, que sí son culturas de maestros, los japoneses también. La nuestra no es de maestros, pero como estamos tratando de nosotros arreglárnoslas prácticamente solos,
el joven debiese reconocer que tiene que aprender a manejar y a reconocer sus emociones. Mario, ¿cómo un joven puede hacer eso? Yo creo que los extremos son buenos en ese sentido. Cuando nosotros estudiamos matemática, los análisis habitualmente se hacen en cero, ¿cierto? Cero, uno, que puede ser un entero, puede ser 5, 4, el número que sea, uno, y hacia el infinito. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, límites o integrales, ¿cierto? Y haces que tú las presionas para que vayan al infinito, descubres el comportamiento de las curvas, ¿cierto? Descubres cómo se comporta esta función. Entonces, yo creo que esa es una buena analogía para el joven. Cuando experimenta una emoción que se desborda, no sé, me enojé y dejé la embarrada, como decimos nosotros acá en Chile, quedó, ¿cierto?, un desastre. Reconocer luego, reflexionar, ¿cierto? Y reconocer por qué pasó esto. ¿Qué me llevó a sentirme así? No siempre los culpables son los terceros. Eso igual es una buena herramienta, porque a veces tendemos a echarle la culpa a los que están a nuestro alrededor. Puede que sea yo el que no sé administrar mis emociones. Entonces, creo que esa es un buen tips. Los extremos. Cuando me desbordo, cuando mis emociones se desbordan, luego hacer el razonamiento hacia atrás y tratar de descubrir qué pasó. Interesante. Mientras estás hablando, estoy pensando en cuántas veces como jóvenes cometemos algún pecado que sabemos que está mal delante de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Me siento mal. Me siento frustrado, me siento impotente, se me malogra el día. Y es ahí donde creo que lo que tú estás diciendo funcionaría muy bien. Debe llegar voy a poner un ejemplo, la noche, y yo debo reflexionar dónde fue la raíz para llegar a cometer este pecado y trabajar en aquella raíz. Entonces esa emoción me ha llevado a hacer una autorreflexión para no volver a cometerlo. Sí, efectivamente. Y ¿sabes qué? Yo creo que hay que entrenarlo desde que eres joven, porque hay adultos que no saben manejar sus emociones. Esto no es algo que es solamente expresión del joven. Hay adultos que no saben manejar sus emociones. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que el joven, que es una tarea, ¿cierto? Una prioridad del joven, reconocer sus emociones, porque la juventud es el camino hacia la adultez. Un adulto que no sabe manejar sus emociones se puede ir por un muy mal camino. Puede ser un delincuente, puede ser un potencial suicida, puede ser una persona que viva sumida en la depresión, ¿cierto? Porque las emociones, cuando se desbordan, esto yo creo que es una regla natural para todo, como la alimentación. Te puede gustar mucho un alimento, pero si lo consumes en exceso, algo te va a hacer, alguna enfermedad te va a traer. Empieza como algo simple, como un gusto, pero termina trayéndote una enfermedad. En las emociones también. Nos puede traer problemas y nos puede enfermar. Entonces, creo que hay que ser consciente desde joven en que las emociones se pueden administrar. Ahora, Mario, tú nos estás animando a reconocer nuestras emociones, a ser conscientes, pero a veces cuando uno hace una autorreflexión, me da la impresión de que incluso hasta no podría saber qué está sintiendo. Aquí me parece que sería una buena idea, ¿tú qué piensas? Que también maneje esta autorreflexión de la mano de otra persona que pueda ayudarle. Puede ser un líder, un amigo maduro. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo lo que yo creo es que todo lo que hemos dicho debiese, ¿cierto? Por regla, por norma, ir acompañado de alguien. Debiese ser así. Y esto efectivamente, hay un dicho, el partido se ve más claro desde afuera. Cuando uno ve fútbol, tú puedes estar viendo, ¿cómo se llama? Guerrero, creo que se llama su delantero, ¿cierto? Sí, ya no juega ya, pero famoso. Sí. Ya, sí, pero tú puedes estar viendo a Guerrero sentado en tu casa. Nunca ha sido bueno para el fútbol, pero ves a Guerrero que se equivocó en un pase o que probablemente no la metió al arco y tú dices, pero ¿cómo? Si era tan simple, tenía que hacer esto otro. No sé si les pasa allá en Perú, claro, que reclaman mucho por el fútbol. Claro. Acá igual. Yo tengo unos amigos que están rayando la obesidad, pero ellos piensan que son mejor que Alexis Sánchez, ¿cierto? Lo ven desde afuera, porque desde afuera el partido se ve más fácil y se ve mejor. Entonces,
Yo creo que nosotros debiésemos siempre, en nuestro crecimiento, tener un acompañamiento. Alguien que vea el partido desde afuera y que te diga, Mario o Josué, mira, tú reaccionaste de esta manera el otro día en la reunión de jóvenes, puede ser. Reaccionaste de esta manera. Cuídate, no reacciones, domina tus emociones. A lo mejor no te diste cuenta, pero nosotros sí nos dimos cuenta. Tu rostro cambió, se te subieron los colores, alzaste la voz, ¿cierto? Entonces es bueno tener una acompañante que también sea consciente. Claro, qué importante lo que has mencionado. Y aquí un ánimo a todos los líderes de los jóvenes también de qué tal responsabilidad la que tienes tú como líder y la que tenemos nosotros, que miramos el partido de la vida de nuestros chicos desde fuera y que podemos dar una palabra que pueda aportar a este crecimiento, en esta tercera prioridad que Mario nos está compartiendo. Muy bien, antes de continuar, Mario, queremos reconocer a nuestro auspiciador de este programa, el Centro Psicológico Camino al Bienestar. Veamos un video. Muy bien, retornamos con Mario y como decíamos, hay 3 cosas que Mario nos ha comentado este día. Tiene que ver como primera prioridad, pues la relación, el crecimiento espiritual. Como segunda prioridad, la inserción a la sociedad, pero que tiene que ver con ganar habilidades desde las tareas pequeñas que pueden empezar en casa. Y la tercera prioridad, también aprender a reconocer, a diferenciar, a trabajar en nuestras emociones. Mario, yo tengo una pregunta, ya 2 preguntas para esta última parte, que te agradezco por tu tiempo. ¿Dónde entra la familia? ¿En cuál de las 3 prioridades que has mencionado entra el tiempo en la familia? Yo considero, porque quiero decir, cierto, que estas prioridades que yo te he nombrado son las que yo veo en mi trabajo cotidiano, que son las que yo percibo que debiesen ser prioridades para los jóvenes, ¿ya? Y en ese sentido, creo que la familia es el contexto, el núcleo en el que tú puedes trabajar estas prioridades. Es tu ambiente. El joven pasa gran tiempo con los padres, ya sea de manera directa o indirecta, gran tiempo compartiendo, ¿cierto?, de manera directa o dependiendo de ellos de manera indirecta. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces el papá no está o la mamá no está en casa porque están 8 o 9 horas trabajando o quizás más horas trabajando y ellos no los ven, pero de manera indirecta dependes del padre, estás bajo las reglas de tu padre y de tu madre y estás bajo su techo. Entonces, claro, la familia siempre está inmersa en el desarrollo de las prioridades de los jóvenes. Entonces, ¿cómo aplica, creo yo, en este sentido la familia o cuál debiese ser el trabajo de la familia? Potenciar estas prioridades. Si se trabajan de manera consensuada, de manera consciente, creo que sería riquísimo, sería, pero un tremendo logro en nuestra sociedad cristiana. El modelo de familia que nosotros conocemos o que practicamos es diferente al modelo de familia que hoy día se está promoviendo, no sé en tu país, pero por lo menos en el mío están tratando de proponer, ¿cierto?, modelos de familia alternativos, diferentes y aceptarlos como tal. El modelo de familia tradicional, que es en el que yo creo, ¿cierto?, el modelo de familia que entiendo que es el que el Señor propone a través de las Escrituras, incluye a los padres y también a los hijos. Y en ese sentido, el hijo, como parte de este núcleo, es el lugar en el que se desarrolla. Es el primer impulso en estas prioridades que yo te he mencionado. Creo que ahí es donde entra la familia, de manera transversal, como si esto fuese una matriz, ¿cierto?, dibujada, claro, estarían las prioridades y de manera transversal la familia. Mario, y los amigos y los enamorados, ¿no? Porque de pronto a veces hay jóvenes que invierten mucho tiempo en las amistades y tienen descuidada la parte de la familia o la parte de la inserción social. ¿Dónde entra el tiempo de los amigos y de los enamorados? Sí, mira qué interesante lo que dices. Las prioridades que te menciono son las que yo creo y quiero
voy a insistir en el punto para hacer un paralelo con lo que quiero decir, que esas debiesen ser prioridades que el joven tiene que estar consciente de ellas, pero yo creo que sus prioridades son otras. Y aquí es donde creo que entran los amigos, los enamorados, las clases, el colegio. Porque cuando nosotros nos reunimos con los jóvenes, ellos no te van a hablar, por lo menos en mi contexto, habitualmente no te hablan de la escritura, no te hablan de sus emociones, no te hablan de la inserción en el mundo secular, sino que ellos o te hablan de sus amigos, pude salir, doy gracias al Señor porque salí con mis amigos, o principalmente de las clases. Doy gracias al Señor porque tuve una prueba, me fue mal, me fue bien, no estudié, ¿cierto? Porque yo creo que esa es la prioridad, el ambiente del joven hoy. Él está enfocado en eso, ¿ya? Y eso habla mucho también de nuestro sistema, porque el sistema mundo, como decía nuestro profe, ¿cierto? García Johnson, te empuja estas prioridades y te las inserta de tal manera que tú no tienes opción. Tu prioridad siempre va a ser el colegio, los estudios. No estoy diciendo a los jóvenes, no le estoy promoviendo a los jóvenes que deserten y que dejen esas prioridades fuera. Claro. Pero el sistema te invita y te empuja a que estas sean tus prioridades. Entonces, en ese sentido, yo creo que los amigos caben en este espacio social que te permite y que te entrega el espacio para desarrollarte. Con ellos puedes practicar las emociones, con ellos puedes practicar tu relación con el Señor, con ellos puedes practicar asuntos seculares, habilidades, puedes practicar. Y los amigos siempre están ahí, en este entramado. El enamoramiento, que yo creo que en la juventud se vive de una manera menos racional que en la adultez, y creo que esto tiene una respuesta biológica, porque el cerebro no está totalmente desarrollado. A mí me gusta mucho el escritor Lucas Leis. Uh-huh. Y Lucas Leis, además de estudiar teología, que estudió como 11 años teología en Fuller, porque hizo hasta su doctorado, además de eso él estudió neurociencia en la UCLA, en la UCLA, como le decimos nosotros en California. Entonces él también habla de esto del desarrollo del cerebro. Y cuando uno es más joven, cuando tienes entre 15, ¿cierto? 14, tu desarrollo está en cerebro todavía. Perdón, tu cerebro está en desarrollo todavía. Tu cerebro está en desarrollo. Entonces, en ese proceso, el enamoramiento se experimenta de una manera diferente a cómo lo experimentas en la adultez. Considero yo. Entonces, claro, ahí también entra esto de reconocer estas prioridades a medida que vas creciendo y que vas enamorándote. Qué interesante todo lo que has mencionado. Yo te agradezco, Mario. Sí, como no lo había mencionado en la reunión al inicio, pero nos conocimos con Mario en nuestras clases de maestría, y así que por eso es que ahora contamos con la presencia de él. Mario, te agradezco por este tiempo, te agradezco porque nos has compartido 3 aspectos importantes y que yo espero que tú, joven, que estás viendo este podcast, puedas considerarlos, puedas reflexionar en ellos y puedas también aplicarlos. Recuerda que un joven cristiano que tenga sus prioridades claras será un cristiano que se desempeña con excelencia en todas las áreas de su vida. Quiero compartir contigo un texto en Lucas 12:34 que dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y el Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y creo que esta palabra de Dios encaja bien con lo que Mario nos ha compartido. Muchas gracias, Mario, por todo lo compartido. Un último consejo para los jóvenes que están viendo este podcast. Que se dejen enseñar. Mira, quiero compartirles algo que les leí hace poco a mis jóvenes y se lo he recalcado hartas veces. Lo he dicho en un par de predicaciones, en unas conversaciones que hemos tenido directamente, que es un tweet que compartió Lucas Leis y que me pareció magistral. Dice lo siguiente: hoy hay mucha empatía egoísta, y utiliza este concepto, empatía egoísta, que es la contradicción de que alguien te importe, pero no le adviertas cuando se dirige hacia una crisis de salud relacional o espiritual por miedo de que no le gustes. Entonces, lo que está diciendo hasta este párrafo, ¿cierto?,
es que esta empatía egoísta, que es la contradicción de que alguien te importe, o sea, si no me importas, en realidad yo practico una empatía, ¿cierto? Una buena onda, una cercanía con los jóvenes, pero es egoísta porque cuando un joven se dirige a una crisis relacional o espiritual por miedo, por temor a caer mal, a que no me guste, mejor no digo nada. Y sigue un segundo párrafo. Dice, la vida sana no se trata de conseguir likes o de ser popular, le agrego yo, o de que seas reconocido como un líder, sino de hacer lo correcto aunque sea impopular. Y eso yo creo que es muy bíblico y profético. Y termina con esta frase. Amar también es advertir, corregir y preguntar. Entonces, a los jóvenes solamente le diría que así como Josué les compartía cierto respecto al corazón, yo les invito a que cuiden su corazón, a que se preocupen del crecimiento interno, del crecimiento de sus emociones, del crecimiento espiritual, ¿cierto? El corazón, que es esto que condensa todo, no es solamente ese músculo que bombea sangre, sino todo eso interior. Trabájenlo, cuídenlo, construyanlo de la mano de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor les va a acompañar. Yo estoy seguro que el Señor les va a guiar, les va a abrir el camino, les va a mostrar cuál es la ruta. Si ustedes se prestan, ¿cierto?, como barro en las manos del alfarero, el Señor les va a moldear, el Señor les va a acompañar. Pero para eso también tienen ustedes que saber escuchar. Cuando nosotros, los líderes o los más adultos, les corregimos, ¿cierto?, les advertimos o les preguntamos, no es para que ustedes sufran o para que simplemente lo pasen mal. Lo hacemos porque a veces sabemos o nos damos cuenta que es necesario que alguien les acompañe en su crecimiento. Así que somos sus servidores, pero el servidor también a veces corrige. Si no, pregúntenle a Jesús en la Escritura cómo trataba a veces a sus discípulos y ahí van a ver que era a veces bastante duro. Es el consejo que les puedo compartir, jóvenes. Escuchen la palabra de Dios y también escuchen a sus líderes, que yo estoy seguro que quieren lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Mario. Saludos hasta allá. Que te vaya bien en todo lo que haces, en el trabajo y en el ministerio. Dios te bendiga. Cuídate, Mario. Muchas gracias, Josué. Un abrazo grande. Y nos vemos, chicos. Recuerden seguir nuestro próximo episodio. Síganos en Spotify y en nuestro canal de YouTube como Diálogos Josué Cueva. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.